Continuando con el programa Aprendamos Genética, en esta segunda parte nos deleitaremos con los diferentes tipos de trastornos genéticos que existen. En este apartado hablaremos de los trastornos autosómicos dominantes, de los trastornos autosómicos recesivos y de los trastornos recesivos y dominantes ligados al cromosoma X. Bien, hablemos de los trastornos autosómicos dominantes. Los genes dominantes que producen caracteres anormales o enfermedades en los humanos, no son tan comunes. Estas enfermedades se transmiten en base a patrones de herencia sencillos y pueden originarse por distintos tipos de mutaciones. Si un padecimiento clínico heredado es ocasionado por una mutación de un gen localizado en cualquiera de los autosomas, o sea del cromosoma 1 al 22, decimos que tal padecimiento es autosómico. Si el gen está ubicado en el cromosoma X, hablamos de un padecimiento ligado a X. Si el gen estuviera en el cromosoma Y, sería ligado a él mismo, o también se le conoce como holándrica. Las características de la herencia autosómica dominante son: primero, el carácter se manifiesta en los heterocigotos para el gen. En este caso se expresa con las letras A mayúscula y A minúscula, que nos refieren al heterocigoto como afectado y sin existir portador. Segundo, el carácter aparece en todas las generaciones y se transmite a través de un individuo afectado. También se le conoce como transmisión vertical. Tercero, se presenta por igual en ambos sexos. Cuarto, el individuo afectado tiene un riesgo del 50% en heredar el carácter en su descendencia cuando se aparee con una persona normal. Y quinto, se presenta como la siguiente tabla. Aquí podemos apreciar que la doble A mayúscula representa al homocigoto afectado. La doble A minúscula se representa como el homocigoto sano. Y la letra A mayúscula y A minúscula representa al heterocigoto afectado como anteriormente se les explicó. Ahora les explicaremos cuáles son los factores que modifican su expresión genética. El primer factor es la expresividad variable. Esta se refiere a variaciones de presentación genética, y/o fenotípica de un trastorno autosómico dominante. El segundo factor es la penetrancia. Refiere la capacidad de un gen para ética en el individuo, aún en la etapa en que no presenta las manifestaciones clínicas. Y el tercer factor es la heterogeneidad genética. Nos refiere que diferentes genes mutantes pueden producir un cuadro clínico similar, pero mostrar diferentes tipos de herencia. Cabe mencionar que la heterogeneidad se desplaza en dos partes. La heterogeneidad de locus, que son un mismo padecimiento originado por genes con diferente localización cromosómica, sin importar el patrón de herencia. Y también tenemos la heterogeneidad del alelo. En este ocurren diferentes mutaciones dentro de un mismo gen. A continuación algunos padecimientos del trastorno autosómico dominante, tales como la acondroplasia, acrocefalosindactilia, o síndrome de Apert, enfermedad de Huntington, tisostosis craneofacial, o síndrome de Curzon, tisostosis mandibulofacial, o síndrome de Treacher-Collins, hipercolesterolemia familiar, síndrome de Marfan, y enfermedad de von Recklinghausen, o neurofibromatosis. Bien, llegó el momento de hablar de los trastornos autosómicos recesivos. En la herencia autosómica recesiva, puede verse la reserva de genes normales y anormales que posee el ser humano. Y la manera en que se modifica la expresión de la herencia por los diferentes modos de cruzamiento en la especie humana. Se expresan únicamente en presencia de una doble dosis del gen mutante, o en raros casos en una sola dosis. Cuando el alelo normal sufre deleción, o es omitido del cromosoma homólogo. En términos generales entrañan deficiencias de enzimas, incluidos casi todos los errores innatos de metabolismo. Se caracterizan por una situación en la que los progenitores heterocigotos son fenotípicamente normales, y en sus hijos se observa una proporción de un hijo afectado por 3 clínicamente normales, de los cuales 2 son portadores y 1 es genotípicamente normal. Las personas afectadas por lo general pertenecen a una sola generación, excepto en el caso de los cruces endogámicos, en que un hijo afectado puede casarse con un pariente portador, y existe la posibilidad de 50 y 50 de que cada uno de sus hijos, a su vez, sean afectados. A eso se le conoce como herencia pseudodominante. Los rasgos autosómicos recesivos son más frecuentes en la prole de matrimonios entre consanguíneos, pues aumenta la posibilidad de que los dos cónyuges tengan el mismo gen. Así heredamos sus genes de un ancestro común. Los padres de un hijo afectado, se consideran portadores y por lo tanto, sus futuros hijos tienen la posibilidad de 1 de 4 de ser afectados. La detección de portador actualmente es posible en gran número de trastornos recesivos.
Pero no lo es todavía en muchos otros, y solo se cuenta con cifras empíricas de riesgo. Más de 300 padecimientos se conocen en el humano que tienen este tipo de herencia. Ejemplos de ellos. La mucoviscidosis, conocida también como fibrosis quística del páncreas. La galactosemia. La fenilcetonuria. La tirosinosis. Anemia de Fanconi. Osteogénesis imperfecta. Albinismo. Síndrome de Morquio. Síndrome de Hurler. Glucogenosis, y la enfermedad de Tay-Sachs. Se considera el riesgo de recurrencia de 25% por cada embarazo.